Bienvenidos a la agenda económica de este jueves acá en CNN Chile, que muestra que la minería, si se cumplen las proyecciones, será el motor que impulsa la economía durante 2024. La mayoría de los sectores prevé avances, aunque moderados, pero la construcción seguiría cayendo en la próxima temporada, tal como lo vemos en el siguiente informe. Entramos en la recta final de un 2023 que para muchos será para el olvido y hay quienes empiezan a dar vuelta a la página. Es el caso de los distintos sectores económicos que en el ya tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Santiago entregaron sus proyecciones para el 2024. Si bien la mayoría prevé mejores cifras, no por eso esperan un gran año. El 2024 se ve con mayor optimismo que el 2023, pero no vamos a celebrar un crecimiento de un 1,5% cuando el mundo está creciendo un 2,9%. Pero necesitamos optimismo, porque necesitamos volver a tener la esperanza de que podemos hacer las cosas mejor, de que podemos salir de esta crisis. Crisis que a lo largo del año tuvo entre sus principales víctimas a la construcción, sector que va a cerrar el año con una potente caída de 4,5% en la inversión. Y para el próximo la baja se extendería, pero al menos en menor magnitud. Para el próximo año seguimos proyectando una caída. De hecho, el próximo año creemos que va a haber una caída de un 0,4% en la inversión en construcción, lo cual tampoco es una noticia muy alentadora. Y por lo mismo es necesario entregar una serie de certezas, digamos, para poder volver a traer inversión. Llamado al que se sumaron rubros de la manufactura y el turismo, que si bien esperan cifras positivas, señalan que el potencial del crecimiento del país está lejos de alcanzarse. No va a ser un año de crecimiento importante, sí efectivamente vamos a tener mejores cifras que este año, pero de nuevo, no es algo que en fondo se vaya a celebrar, no es un cambio importante de dirección, no es un punto de inflexión. En el caso específico de la industria manufacturera esperamos también un crecimiento que es bastante marginal, en torno al 0,75%. Estamos pensando en que el año que viene va a haber un crecimiento, pero también bastante moderado, como se ha proyectado acá, alrededor de un 1,5 o 2%. La industria del turismo en el mundo fue muy golpeada, pero también se ha ido recuperando. Chile ha quedado un poco rezagado de ese crecimiento, por así decirlo, y recuperación. Donde también proyectan cifras azules es en el comercio, otro de los sectores más golpeados durante este año. Y aunque coinciden en que no son números que entusiasman, sí creen que 2024 podría ser el año en que se comience a ver una luz al final del túnel. Y por supuesto está el factor estadístico, que es muy importante. O sea, este año venimos con una caída muy grande, en torno al 9%, y eso significa que la base de comparación va a ser bastante baja y por lo tanto no va a ser tan difícil generar crecimiento a partir de eso en términos estadísticos. Pero sí pensamos que ese crecimiento, dado que está acompañado de estos otros factores, va a marcar probablemente el inicio de un ciclo de recuperación que puede empezar a dar frutos ya más consistentes en los años posteriores. Donde hay un poco más de incertidumbre es en el agro, que proyecta crecimientos en gran parte de sus subsectores, pero advierten que de repetirse las inclemencias climáticas que vimos este año, todo podría cambiar. Nosotros creemos que el próximo año vamos a tener un crecimiento de un 2,4%, con un cierto grado de incertidumbre, porque en el sector agrícola el clima nos puede jugar una mala pasada, pero en términos más generales, como país, nosotros vemos una situación mejor. Y por eso, en medio de todas estas proyecciones, la que deberá tirar el carro del crecimiento 2024 será la minería, donde la producción podría crecer en torno a 5% para llegar a unas 5,5 millones de toneladas de cobre. Esto de la mano de los proyectos Quebrada Blanca 2, la expansión de Pelambres y Manto Verde, además de las mejores perspectivas que llegan desde China. El presente año, la producción de cobre alcanzará el más bajo nivel de producción en los últimos 19 años. Sin embargo, debido al importante incremento en la producción de litio, hierro, oro, plata y molibdeno, la minería crecerá en torno a un 1% en el 2023. Para el precio del cobre se espera siga entre 3,7 y 3,9 dólares la libra. Hablamos ahora de la visita del presidente Gabriel Boric a la Antártica. ¿Por qué? Porque antes de ir hacia ese lugar, Gabriel Boric señaló lo que se había comentado antes, que suspendió la visita a la COP28 para dedicarse acá en el país
a temas como la seguridad y también cómo impulsar la economía local. Pero me pareció, considerando las diferentes tareas que tengo, que era mejor permanecer acá en este fin de año. Tenemos que ajustar varias cosas, apretar varias tuercas, y me pareció importante estar encima de eso en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, y por eso finalmente decidí quedarme, pero vamos a tener una representación de alto nivel, por cierto, en la COP. Yo estoy comprometido a, por lo menos durante nuestro mandato, asistir a una, al menos, de la conferencia de las partes que nos va a tocar. Es importante estimular la economía porque, según un estudio de la Universidad del Desarrollo, la percepción económica en nuestro país llegó a su menor nivel en más de un año. Durante el 2022 y a principios del 2023 el índice también cae para todos los países, probablemente por razones internacionales como hiperinflaciones, guerra, etc. Países como Brasil o México recuperaron el nivel o índice de percepción de la situación económica que tenían en el 2018 o 2019. Eso no pasa para Chile. Chile se recupera en relación a la pandemia, sin embargo, seguía por debajo de los niveles previo a la pandemia. Luego del plebiscito del año pasado, mejora el índice de percepción, pero se estanca rápidamente y en el 2023 estaba en un nivel de estancamiento. Ese fenómeno, que es distinto a otros países, se podría atribuir a razones locales, las discusiones constitucionales permanentes y algunas otras razones de certezas o incertezas económicas. Bueno, y el siguiente número que les voy a mostrar refleja este estancamiento en el optimismo económico en nuestro país. El promedio de las tasas de interés hipotecarias superaron ya 5%. Según el Banco Central, promediaron en la última semana de registro 5,05%. Obviamente eso hace muy difícil pedir créditos hipotecarios. Recordemos que antes de la crisis social de octubre de 2019, estaba en más o menos 1,99% el promedio. Bueno, ahora está a más del doble. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso también con un tema relacionado: cómo estimular el crecimiento de nuestro país. Lo conversamos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Como saben, en Agenda Económica tenemos nuestro ciclo de entrevistas de cómo impulsar el crecimiento de Chile. En esta ocasión nos acompaña la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Gracias por estar con nosotros, María Teresa. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, te quisimos invitar porque ustedes tuvieron este seminario tradicional de la Cámara sobre las proyecciones económicas. Lo vimos en la nota que preparamos. Y el comercio tiene como proyección un tímido crecimiento de 2,5%, pero es un cambio radical respecto a lo que hemos visto durante este año, con fuertes caídas que ya vienen desde el año 2022. Te quiero preguntar, ¿el sector que tú representas ya va a llegar a ese punto de inflexión para lograr un alza en las ventas? Bueno, esperamos que lo peor de la crisis, por supuesto, ya haya pasado. Llevamos 18 meses de bajas muy importantes, incluso de 2 dígitos y en algunos periodos de hasta un 15%. Y si bien esperamos un crecimiento de un 2,5% para el próximo año, la verdad es que no son tan buenas noticias, pensando que el promedio de los últimos años era un crecimiento del 4%. Así que seguimos muy preocupados realmente. Un 1% además podríamos pensar que se debe a la muy baja tasa de comparación que tenemos respecto de este periodo que ha sido tan malo para el comercio. El comercio también es una actividad que es muy intensiva en mano de obra. Entonces, cuando hablamos de comercio también hablamos de fuentes laborales que se van perdiendo y que, bueno, no se han podido recuperar. Desde la pandemia todavía no se recupera el empleo que se había perdido y además estamos con unas tasas de desempleo muy elevados. Así que, si bien esperamos un mejor año, no podemos estar conformes ni contentos con un crecimiento de 2,5%. En el último tiempo ustedes fueron muy fuertes en pedir que el Banco Central empezara a bajar la tasa de interés. Bueno, en ese
ese proceso ya está el ente emisor. Te quiero preguntar, dentro de la Cámara, ¿ustedes lo ven como el factor principal, al menos desde su sector, para impulsar la actividad, que se siga bajando la tasa de interés para así acceder a mejores condiciones crediticias? Bueno, la verdad que estamos muy contentos con la baja que ha llevado el Banco Central. Esperamos que pueda ser aún más agresiva. La verdad, y creemos que es un factor importante, pero hay otros factores también, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la permisología y otros factores que también afectan al comercio. Pero de todas maneras, sí, estamos muy contentos con esa baja de la tasa de política monetaria y esperamos que sea cada vez más intensa, si es que se puede dar ahí un mensaje al Banco Central. Esperemos que sea más agresiva que la última baja. Bueno, la seguridad es un tema principal. Todos los sondeos lo muestran como la principal preocupación de los chilenos y para el sector que tú representas es algo muy importante. ¿Cómo ves el momento de la seguridad de nuestro país? Bueno, lo veo como un momento tremendamente complicado, pero también creo que los momentos complicados son los momentos para llegar a grandes acuerdos y para ser conscientes de que necesitamos hacer las cosas de forma diferente para poder obtener resultados diferentes. Esto no es un problema que no sea transversal y que no nos afecte de forma tan potente que requiramos medidas distintas. Yo creo que como país no éramos conscientes también de los problemas de delincuencia y de violencia que sufrían ciertos sectores de la población. Eso estaba invisibilizado. Ahora que nos ha tocado a todos, nuestra labor es enfrentarlo con fuerza, erradicarlo. Claro, nunca se puede erradicar completamente, pero sí ser conscientes de que este es un problema país y es un problema que requiere la unión tanto del sector privado como del sector público. Nosotros no tenemos, por supuesto, las capacidades o no tenemos las condiciones para poder atacar solos la delincuencia, pero sí tenemos aportes que hacer. Como Cámara de Comercio de Santiago este año hicimos una especie de concurso que se llama Desafío de Emprendedores en Seguridad y nosotros pensamos la verdad que iban a llegar 50, 60 proyectos y llegaron 500. O sea, desde el sector privado, desde el sector emprendedor hay muy buenas ideas y necesitamos coordinar esas ideas y esos aportes para poder tener resultados. Bueno, la Cámara está en el centro de Santiago, o sea, ustedes ven ahí la situación directamente. De esas ideas que llegaron, ¿hay 2 o 3 que nos puedan mencionar? ¿O una así emblemática que uno pueda decir se puede implementar de ahora mismo y así estimular al menos la actividad económica de sector comercio presencial en el centro de Santiago? Bueno, teníamos 10 ganadores, que la verdad es que si uno no menciona a todos, pero para ver así como grandes categorías. Habían emprendimientos que tenían relación con la seguridad personal de las personas y ahí habían algunos que, por ejemplo, eran pequeñas joyas que permitían avisar a 3 o 4 contactos de que uno estaba en peligro, apretando un collar o apretando una pulsera. Habían otros relacionados con la seguridad en el transporte, que a través de pequeñas cámaras podían detectar si la persona que estaba conduciendo, por ejemplo, un camión, estaba o no habilitada para hacerlo, mandando una señal de quién estaba, de si había alguien que no estaba habilitado para conducir ese camión, para poder mencionar dónde estaba el camión y poder hacer algún tipo de parado de ese vehículo y cosas así. También habían algunos que eran más bien de regiones y que tenían relación con la seguridad de pequeños condominios o de lugares más rurales, pero la verdad es que son ideas, algunas con un desarrollo ya más elaborado, otros en una primera etapa, pero esas ideas dan cuenta de la esperanza también de las personas de poder contribuir a problemas país. Y María Teresa, ¿a ti te dio la sensación en el seminario que ustedes organizaron en la Cámara que combatir la seguridad y mejorar la sensación
de seguridad de los chilenos es vital para mejorar la actividad no solamente en el comercio, sino en los otros rubros? Sí, yo creo que, bueno, ahí nos dimos cuenta, varios gremios, todos diversos, de que los problemas son comunes, los problemas más importantes son comunes. Está en la seguridad personal, pero también está en la seguridad jurídica, también está en la seguridad para poder invertir, también está en la seguridad de las reglas del juego. Y ahí también, por supuesto, la seguridad en cuanto a ¿qué régimen tributario se va a aplicar? Por ejemplo, llevamos 10 años con 5 reformas tributarias y la verdad es que yo creo que el país necesita y merece reglas que sean claras y que se mantengan en el tiempo y que nos den estabilidad. No puede ser que cada 2 años tengamos reformas tributarias y que las respuestas sean siempre las mismas si no estamos obteniendo los resultados que merecemos y que necesitamos. Y por lo tanto es un momento muy duro para todos los sectores, muy duro para quienes están gobernando, muy duro para las personas. Y los momentos que son difíciles son los propicios para obtener algún tipo de resultado distinto. Un momento muy importante va a ser el 17 de diciembre, tenemos plebiscito y tú ya manifestaste tu opción personal, quizás representando a la Cámara también, de la opción a favor. ¿Tú mantienes esa postura? Y también, si crees que es la postura también correcta, pensando en el tema que estamos hablando, que es de cómo impulsar el crecimiento del país, esa propuesta de texto, ¿impulsa el crecimiento de Chile? Nosotros tenemos, la verdad, Nicolás, 2.700 empresas socias y que dan más de 1 millón de empleos y por lo tanto lo que nosotros dijimos que en temas económicos nos parecía que esta Constitución habilitaba un crecimiento razonable con reglas correctas y que habilitaba también la posibilidad de que pudiéramos proyectarnos hacia el futuro. Las personas determinarán si quieren votar a prueba o en contra según otras reglas probablemente, pero en materia económica y también en materia de organización del Estado nos parece que es una propuesta correcta, no perfecta, probablemente no perfecta para nadie, pero sí habilitante para poder salir de este tema que la verdad es que nos mantiene en una incertidumbre que es peligrosa, creemos. Y por otra parte tenemos una Constitución que lleva muchos años, que ha tenido muchas reformas, pero que no es sinceramente respetada. Y por lo tanto es complejo seguir con una Constitución que muchas veces, y ya sabiendo de todo, la verdad es que no se respeta demasiado rigurosamente. Hay una sensación de que independiente de lo que se decía el 17 de diciembre, el tema va a seguir abierto. ¿Qué es lo que opinan ustedes? La verdad es que los temas constitucionales en los países pueden tener cambios. Las constituciones necesitan ponerse al día, la verdad, de la vida de la sociedad. Eso está bien, pero ciertas reglas básicas de funcionamiento del Estado tienen que tener cierta estabilidad para poder dejar en el fondo para poder tener las circunstancias habilitantes para desarrollar ciertas actividades con algún tipo de seguridad para las personas. La verdad es que todas las constituciones siempre necesitan ajustes, pero el gran marco que dan es un marco que se requiere para poder empezar a solucionar problemas estructurales que tenemos. Eso se refiere a la institucionalidad de nuestro país, una institucionalidad que en el sistema legal, en el sistema tributario se ha visto muy golpeada por el caso Audios, caso Sobornos, caso Coimas, caso Mosilla, como se le pueda llamar. Tú eres abogada, tú eres árbitro, de hecho, específicamente. ¿Cuál es tu opinión de este caso que nos remeció desde la semana pasada? Bueno, son casos gravísimos, todos los que hemos conocido, y la verdad es que hay que atacarlos todos con celeridad. Esto no se puede prestar ni para empates, ni para mezquindades. La verdad es que la corrupción, por supuesto, ha existido siempre, existe en este momento y va a existir en el futuro, pero tenemos que mantener la verdad, una posición muy clara como sociedad de que esto no es aceptable. Y yo la verdad es que me alegro de saber que estoy en un país en que estas cosas todavía remecen, de que estoy en un país en que estas cosas se terminan descubriendo y que yo creo que nos debe llamar a la unidad y también
es muy importante seguir visibilizando a quienes lo hacen bien y separándolo de quienes utilizan fundaciones, utilizan la profesión para cometer delitos. Y ahí ya esas no son fundaciones, esas no son profesionales, son personas que cometen delitos y por lo tanto, después de que la justicia lo determine, son delincuentes. Para quienes llaman a cumplir con el pago de impuestos, para quienes llaman a cumplir con las reglas, a cumplir con las leyes, ¿tú crees que de este caso tiene que ir alguien preso como una señal en ese mismo sentido que tú mencionas? Porque aquí se ve a empresas haciendo facturas falsas para un tinglado financiero, una posibilidad de coima concreta a funcionarios públicos, eventualmente puede ser una estafa, uno no lo sabe, pero de aquí tiene que haber alguien que vaya a la cárcel precisamente para dar una señal potente como la que tú mencionas? Yo creo que es importante que se aplique el derecho con todo el rigor. Yo sé que es una frase que habitualmente se dice, pero nosotros hemos tenido modificaciones legales que han hecho más rigurosa todavía el cumplimiento y la normativa. Y creo que es importante que esto se aplique, si es aplicable temporalmente, y etcétera. Pero me parece que es muy importante porque, como tú bien mencionabas, Nicolás, hay personas que cumplen con la legislación, nosotros llamamos a cumplir con la legislación, pero incluso hay empresas que van más allá de la legislación y que tienen las buenas prácticas en su centro y que van tratando de evolucionar incluso más allá del cumplimiento de la normativa. Y eso tiene que visibilizarse y eso tiene que separarse de la corrupción. Y tiene que separarse porque no podemos perder la esperanza de que en este país las cosas se están haciendo bien, se van a hacer bien y las empresas, las personas, somos personas íntegras que cumplimos con lo que decimos y que cumplimos al menos con la legislación y tratamos de ir más allá. Entonces este discurso que a veces uno al día siguiente pierde un poco la fe, la esperanza y dice, bueno, ¿seguimos empujando lo mismo? Bueno, hay que empujarlo con más fuerza todavía ahora, cuando conocemos estos casos que la verdad es que nos remecen como ciudadanos. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá, CNN Chile.